¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. Nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida integral en todas las áreas que conlleva. Somos seres que hacemos un ser integral formado de diferentes áreas, por ejemplo, el área espiritual, el área física, el área mental, emocional, diferentes áreas que tenemos como seres humanos y que necesitan ser alimentadas, pero también necesitan ser cuidadas, porque todo esto de lo que nosotros tenemos la responsabilidad de encargarnos tiene que ver también con el llamado de Dios. Y hoy quiero hablarte un poco del servicio, por eso titulamos este nuevo episodio, ya tercer episodio de la serie Con la mirada en Jesús, y titulamos Sirviendo al Señor sin precedentes. Esto es muy interesante porque tenemos que primero destacar que muchas veces aprendimos formas incorrectas de servir al Señor. Y esto es bien interesante porque no necesariamente nos referimos a que una persona nos enseñó con una mala intención o con un mal pensamiento que originó esa enseñanza, sino más bien muchas veces de la ignorancia podemos llegar a aprender algo de manera equivocada, podemos incluso interpretar algo de manera equivocada y eso puede condicionar nuestro servicio sin precedentes. El Señor quiere que seamos dedicados en la tarea que Él nos encomendó de no solamente predicar el Evangelio, sino también un llamado específico que Dios tiene hacia con nosotros. Vemos en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, el llamamiento que Dios le presenta, ¿sí? Que Dios le hace a este joven, niño, como vos lo interpretes según las versiones. Se entiende era un joven, quizá adolescente, y qué interesante porque Dios le da diferentes responsabilidades. Pero antes de eso el Señor va a remarcar la preparación y la capacitación que el mismo Señor había preparado para la vida de este joven, Jeremías, ¿no? Y le dice, antes que te formase, te conocí. Es decir, antes que yo diera la forma a tus huesos, cada una de tus venas, cada una de tus células, cada partícula de tu cuerpo, antes que todo eso fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí, le dice el Señor a Jeremías, y te santifiqué. Qué importante esto, porque quiere decir que la santidad, y vamos a estar hablando un poco de esto, está totalmente asociada con el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo, por lo cual no solamente vamos a ver que la santidad es importante para el llamado personal que Dios tiene con nosotros, sino que vamos a ver que también es importante para el llamado general como iglesia que tenemos a extender el reino de Dios, pero también es fundamental para nuestra relación con el Señor. Su palabra dice que debemos ser santos porque Él es santo, ¿sí? Él es santo, entonces tenemos esta obligación. Pero vemos que Dios santifica a Jeremías para esta tarea de antemano. Es decir, en un momento en la eternidad Dios ya tenía preparado el llamado para este joven Jeremías, un llamado fuerte, un llamado que tendría la autoridad de derribar, pero también de edificar, ¿no? Tendría la autoridad de destruir, pero también tenía la autoridad de plantar. Y el Señor le dice a Jeremías, no te preocupes por tus limitaciones humanas, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Quiere decir que Dios capacita a este joven de la misma forma en que Él pretende capacitarnos a nosotros, ¿sí? Dios quiere darnos herramientas. Dios en primer lugar ya nos dio herramientas. Si estás ahí, si estás escuchando esto, quiero que te animes a repetir conmigo. Dios me dio las herramientas. Dios me capacitó para hoy. Dios me dio las herramientas
Dios me capacitó para hoy. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque obviamente hay una preparación, ¿sí? Hay un recorrido, hay un peregrinar en cuanto a la educación, al conocimiento, no solamente de la palabra, sino donde vamos creciendo con nuestra vida integral, como hablábamos un poco al principio. Y todo esto nos va a llevar tiempo, nos va a llevar esfuerzo, nos va a llevar sacrificio, ¿sí? Porque hoy en día no es fácil, no todos quieren prepararse, no todos quieren conocer, no todos quieren crecer, ¿no? Pero hay una capacitación que ya está preparada para este tiempo. Entonces la pregunta es, ¿dejamos de servir al Señor porque tengamos que crecer, que aprender más, que estudiar más, que prepararnos más? No, la idea es que en el mientras tanto vos vas caminando en esta vida terrenal, en esta vida temporal, que es la física y no la espiritual, vos puedas ir sirviendo al Señor con las herramientas que tenés hoy. Para el día de hoy Dios te dio herramientas, ¿sí? Y vamos a ver que luego sí podemos, como bien decíamos, instruirnos. La experiencia también nos va a ir ayudando a desarrollar ese llamado que Dios puso en nuestros corazones. Entonces vemos ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8, y es uno de mis versículos favoritos, uno de mis pasajes favoritos en realidad. Y si bien Dios en realidad ya había llamado a Isaías, acá en esta sección del libro vamos a encontrar uno de los pasajes más extraordinarios, no solamente en cuanto a la voz de Dios y a las palabras de Dios, sino también a la respuesta de un ser humano que estaba dispuesto a entregar su vida, que estaba dispuesto a entregarlo todo por el servicio al Señor, ¿no? Por alcanzar un servicio sin precedentes, justamente un servicio santo, un servicio esforzado, un servicio sacrificado, que lo da todo por su Señor, por su Rey, por su único y verdadero Dios. Y acá en este punto nos encontramos con el Señor, donde vamos a ver este llamado tan particular que Dios tendría con Isaías, un llamado a profetizar del acontecimiento más importante de toda la historia, que sería la venida del Mesías, ¿no? Y también un libro que quedaría hasta el día de hoy y marcaría miles y miles de generaciones de creyentes, de hijos de Dios y de personas que depositaron su fe en Dios. Entonces vemos esto, se presenta Isaías en toda esta secuencia que está ocurriendo, y él se da cuenta de que es un hombre pecador, un hombre de labios inmundos, ¿no? Entonces reconoce su necesidad de la santidad, ya que el Dios delante de él es un Dios santo, ¿sí? Y él es un hombre pecador, hablamos de Isaías. Entonces sus palabras son: ¡ay de mí, que soy muerto! Es decir, soy hombre muerto, ya no queda nada de mí, porque siendo un hombre de palabras vanas, de palabras incorrectas, de palabras que desobedecen a Dios, que deshonran a Dios, han visto mis ojos al Rey. Entonces, en el versículo 8 se da esto tan importante que no solamente marcaría la vida de Isaías, sino que marcaría la vida de miles de generaciones. Entonces dice: después de esto oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y en primer lugar vamos a ver que Isaías tiene una disposición en tiempo real, dice: acá estoy. Pero no solo queda en el acá estoy, sino que él va a decir: envíame. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Hay que profetizar, hay que predicar, hay que pregonar, hay que plantar, hay que edificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi tarea? Disponé de mí, disponé de mi vida, disponé de lo que yo soy, disponé de mi tiempo, disponé de mi mente, de mi corazón, disponé de todo mi ser. Vos me creaste y yo decido dejar mi vida en tus manos otra vez. Esto es lo que Isaías estaba haciendo, reconociendo que lo que Dios quería hacer a través de su vida
en este llamado tan fundamental que sería profetizar sobre el Mesías, en este llamado que marcaría la historia, incluso el Antiguo Testamento, uno de los libros más preciosos, más ricos, más nutridos y uno de los elementos proféticos más importantes de toda la historia, ¿no? Entonces, es como cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, muy conocido, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué están diciendo? Están diciendo estos hombres de Dios, ya mi vida no tiene ninguna importancia si no puedo acercarme, si no puedo llevar a cabo este llamado sin precedentes. Y este llamado sin precedentes tiene que ver con un llamado personal que Dios tiene contigo, así como lo hizo con Jeremías, así como lo hizo con Isaías y con tantas personas diferentes que han marcado nuestra vida, han marcado la historia no solo del cristianismo, sino también del judaísmo, hombres y mujeres de Dios, llenos de fe, llenos de valentía y de poder de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer, este llamado sin precedentes, un llamado diferente a todo lo que conoces. Un llamado diferente a todo lo que pensás y a todo lo que podés llegar a imaginar o incluso idealizar. El Señor rompe todo tipo de esquemas y Él obra en tu vida y en mi vida de una manera que nunca habíamos visto y que nunca habíamos pensado, ni siquiera ver la posibilidad de llegar a imaginarlo, porque Él, dice su palabra, hace algo nuevo cada día de nuestra vida. Ahora bien, teniendo todas estas cuestiones en cuenta, con respecto al llamado sin precedentes, quiero hablarte de 3 cosas que me parecen fundamentales. En primer lugar, la obediencia. En segundo lugar, la santidad. Y en tercer lugar, la fe. Si tenemos estos 3 elementos en nuestra vida, vamos a poder alcanzar este llamado sin precedentes que Dios preparó para nosotros en la eternidad, como lo hizo con Jeremías. Y vamos a usar 3 versículos que avalan esto. En primer lugar, dice que al Señor le agrada más la obediencia que el sacrificio. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice, como decíamos anteriormente, seamos santos porque Él es santo. Y esto es muy importante para que nosotros podamos alcanzar el llamado de Dios, porque no es que Dios tiene un llamado parecido al de mis amigos del grupo de jóvenes, o parecido al del pastor, o parecido al de los ancianos de la iglesia, o parecido a las personas que trabajan en el área de escuela bíblica. Dios tiene un llamado particular. Dios te está llamando. Quizás es algo que lo usamos mucho para evangelizar y es cierto, es un llamado al arrepentimiento. Pero cuando nosotros ya nos arrepentimos y ahora somos cristianos como tal, ya nos bautizamos, ya tenemos nuestra confesión de fe clara, sabemos cuál es nuestro credo, sabemos dónde nos congregamos y cuál es el área en la cual nos estamos desempeñando para servir al Señor, es importante que tengamos en cuenta esto, que el llamado de parte de Dios va a ser algo que incremente, que crezca, que se desarrolle con el tiempo, pero es algo a lo que tengo que responder el día de hoy, no mañana. El llamado de Dios es para responder el día de hoy. El día de mañana puede ser tarde, pero hoy tenemos la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y es perfecta. Entonces, hoy quiero animarte a que puedas tomar esa decisión. Quizá también pueden ser pequeñas decisiones que te lleven a hacer la voluntad de Dios. Quizás te estaba costando, quizás te sentías insuficiente, quizás sentías que por alguna palabra que te dijeron o simplemente por algún error que hayas cometido no podías alcanzar este llamado, que no podías ser usado por Dios, que Dios quizá no te iba a ungir, pero no, Dios quiere derramar su unción sobre tu vida, Él quiere usarte, Él quiere sorprenderte y también quiere impactar a esta generación con tu vida, porque Él te llamó. Y Él te llamó para cosas grandes, porque Él no es un Dios solamente de cosas pequeñas, sino que es un Dios que abarca todas las áreas. Su palabra dice que Él lo llena todo en todo. Siempre debes recordar que Dios te capacitó. La santidad que Dios le había dado a Jeremías
Él debía sostenerla. Nosotros tenemos la responsabilidad. Entonces vemos que Dios le dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero esa santidad podemos decir y podemos interpretar alrededor de todo el libro y de toda la Biblia que va a ser una decisión personal de sostener. Nosotros tenemos que tomar la decisión de sostener la santidad, de sostener nuestros principios cristianos y nuestros principios por los cuales nos regimos, que son principios bíblicos, no son ideas personales, no son ideas humanas, sino lo que nos dice la palabra de Dios, que es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de conocimiento, es nuestra fuente de sabiduría, porque recordemos 1 Juan capítulo 1, dice que en el principio Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que la palabra, ese hágase la luz, hacen las especies, los animales, ese hágase es la palabra y la palabra es Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad, entonces Dios es la palabra, el Padre es la palabra, el Hijo es la palabra, el Espíritu Santo es la palabra y nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de estos textos, estas escrituras que dejaron diferentes hombres y mujeres de Dios que fueron usados por el Espíritu Santo para poder darnos herramientas a miles de generaciones de creyentes que íbamos a creer en este llamado sin precedentes, en este llamado que transformaría nuestras vidas, que transformaría generaciones, que impactaría a todos aquellos que no conocen de Dios, que no conocen a Jesucristo. Así que nuevamente te digo, Dios te capacitó para hoy. Sí, te vas a poder seguir formando, vas a poder seguir creciendo, vas a poder seguir estudiando, desarrollando cada don, cada ministerio que Dios haya puesto en tu vida, pero debes saber que el primer llamado que Dios nos hace es a decirle, Señor, acá estoy como te lo dijo Isaías, envíame a aquella misión para la cual me conociste, me santificaste y me diste para las naciones, me diste para servirte, me diste para extender tu reino, para predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de transformación, desde aquí, desde mi lugar y hasta lo último de la tierra. Así que, querido amigo, querida amiga, que estás acá uniéndote con la mirada en Jesús, quiero animarte a creerle al Señor, quiero animarte a que puedas depositar toda tu fe en Dios y en ese llamado sin precedentes que Él puso en tu corazón. Hoy una tarde diferente donde ya estoy en el Instituto Bíblico, ya no estoy en casa. Son días difíciles, así que si vos te acordás de tu amiga, te pido que estés orando por mí, pero siempre es hermoso estar en la presencia de Dios. Y también estoy acá porque he creído en ese llamado, he creído en esa palabra que Dios me dio, he creído en esa promesa y eso permanece en pie, eso sigue en pie, lo que Dios me dijo y sé que va a ser de la misma manera con tu vida. Así que ahí donde estás, brevemente quiero orar por vos y por ese llamado que Dios puso en tu corazón a evangelizar, a servir, a ministrar adoración, a pastorear, a liderar a esta generación. Quiero bendecirte con esta breve oración para que el Señor use tu vida, te sorprenda, te bendiga, te dé nuevas herramientas, te abra puertas de bendición y que pueda ser usado para la extensión de su reino. Jesús, yo te doy gracias por cada persona, por cada amigo, amiga, cada hermano que está escuchando este podcast. Te pido que los bendigas, que los llenes de herramientas, de recursos para poder servir a esta nueva generación, para poder extender tu reino, que ellos puedan ser ungidos por tu Espíritu Santo, no por lo que sean ellos, sino por lo que vos hagas a través de ellos en las vidas de aquellos que no te conocen, en las vidas de las personas de su entorno que vos los has rodeado, Señor. Te pido que los cubras con tu presencia, como le dijiste a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi oración es que en esta tarde
todos puedan ser abrazados por la presencia de tu Espíritu Santo y puedas confirmar ese llamado en sus corazones. Te doy gracias por cada uno de ellos y los dejo en tus manos en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Muchas gracias por unirte. Nos estamos escuchando en realidad el siguiente lunes. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que Él te unja y te use para impactar y para servir a las nuevas generaciones, a tu entorno, a tu familia, a los tuyos. Dios te bendiga. Saludos a todos.